Muy buenas tardes, yo soy Andrea Morales del equipo de Top Doctors LATAM. El día de hoy tenemos a un experto en psiquiatría, el doctor Alejandro de Saiciu. Muy buenas tardes, doctor Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes, Andrea, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, el doctor Alejandro de Saiciu es experto en trastornos de ansiedad, también es esquizofrenia también, estrés postraumático, psicofarmacología, psicoterapia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, demencia y psicopatía cotidiana. El doctor se graduó como médico con especialidad en psiquiatría por la Universidad de Buenos Aires, realizó un magíster en psiconeurofarmacología por la Universidad de Favaloro, y está avalado por el Ministerio de Salud de la Nación. También tiene un diplomado de especialista en psicopatía por la Universidad de Harvard en la Ciudad de México. Doctor, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre psicopatía cotidiana, doctor, y bueno, quisiera hacerle unas preguntas, doctor, que tenemos para usted. Cuénteme, ¿qué es la psicopatía cotidiana? Bueno, a ver, la psicopatía cotidiana es algo bastante frecuente, está entre nosotros todos los días, es por eso que la podemos llamar así. Otros autores la han llamado psicópatas adaptados, etc. Personajes tóxicos o lo que quieran, pero básicamente vamos a diferenciarlo, yo diría, del psicótico, del esquizofrénico, en que esto no es una enfermedad donde hay pérdida donde haya pérdida de la conciencia o del juicio de realidad. No hay delirio ni alucinaciones. Esto es una forma de personalidad, es una personalidad normal en ese sentido, no hay alteración del juicio de la realidad, pero por sus necesidades especiales, por su necesidad de dominación y tal vez por su necesidad de no ver al otro como un semejante, sino que le saca toda investidura de persona, él está por encima, tiene una acción nociva porque cosifica al otro. Yo diría que esto es el núcleo del psicópata. Digamos, tiene un ego aumentado, una libertad psicológica que va más allá de lo que normalmente las personas tienen. Nosotros tenemos límites en donde, digamos, se corta nuestra libertad, donde empieza la libertad del otro. Bueno, pues eso en el psicópata no existe. Aún en el psicópata que está entre nosotros. Tenemos que saber que son 3% de la población, lo cual es gigantesco. Antes se pensaba que tal vez era más frecuente en varones, ahora se sabe que es varones y mujeres, o eventualmente, ya que está de moda, de todos los géneros, en proporciones absolutamente iguales. También hay que entender que no es el psicópata americano que va a matar, sino que es un camaleón que está entre nosotros en la sociedad y que suele no verse. Okay, perfecto, doctor. ¿Esta psicopatía es genética o se incluso familiar, doctor? Muy buena pregunta. En principio, a ver, la pregunta es muy buena, pero no es genético porque es aleatorio. No hay familias de psicópatas. Aparece un psicópata, aparentemente todo parecería indicar, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, que se nace psicópata, lo cual para mí, sinceramente, lo veo todos los días y me apabulla eso. No lo puedo creer ni yo, pero la evidencia, ¿no? Los hijos de los psicópatas no son psicópatas en general, y nosotros sabemos, nosotros aquí en Argentina tenemos muchos barrios muy pobres,
que aquí los llamamos villamiserias, que yo sé que existen también, los he visto en México, en donde muchas veces hay violencia intrafamiliar y todo eso. Eso no hace que estas personas se transformen en tiranos de otras personas. De hecho, pueden salir personas extraordinariamente buenas, aún en barrios muy pobres. Ok. Y, doctor, ¿cuáles son las características del psicópata cotidiano? Oh. Bueno, esto daría para una clase. Pero yo diría que, bueno, si bien hay una pequeña proporción de psicópatas que de ya por sus actos van a ser delictivos y van a ir a la cárcel, generalmente no lo son y son personas que hacen estafas o delitos menores, golpear y, lo más importante, la violencia psicológica dentro de un ámbito determinado, porque pueden ser terribles adentro de su familia, adentro de una comunidad, de un club o de alguna comunidad religiosa o lo que sea, y absolutamente aceptados en la sociedad que lo ve desde afuera. De hecho, muchas veces los ven, una de las características es que se los ve perfectos desde afuera, cuando dentro de un ámbito son muy nocivos. A ver, es terriblemente, como yo les decía, ególatra. No, a ver, no hay nadie más mejor que él, nadie tan importante como él, nadie que le llegue a los tobillos. Eso es como una característica de esta grandiosidad que tiene, y que no es forzosamente un narcisismo a propiamente hablar, porque el narcisismo necesita de la mirada del otro. El psicópata le importa nada la mirada del otro, es él, y nada más que él actúa solo. Es muy astuto, tiene sus códigos propios, no acepta, si bien los entiende, no los acepta como propios, las leyes de convivencia. Y en este tema de la cosificación necesita someter al otro, lo cosifica. Y como lo cosifica, no tiene remordimientos ni culpa, es decir, no tiene la empatía. Y de vuelta, volvemos tal vez a algo nuclear de estas personalidades. No tienen empatía, no tienen emociones más allá, tal vez, como dice el doctor Marietán, que es una referencia en este tema. Invito eventualmente a que se visiten los videos del doctor Marietán, que fue mi maestro. No hay, solamente tal vez tengan entusiasmo o ira. Ahora, toda la gama de emociones, amor, cariño, felicidad, tristeza, enojo, bronca, cansancio, etcétera, esas cosas no lo tienen. Fascina al otro, entonces es un perfecto actuador. Dentro de su cosificación capta la necesidad del otro. Alguien que se encuentra vulnerable, luego lo capta y termina usándolo. Todo esto, a ver, para finalizar de alguna forma, porque se podrían decir un montón de cosas, sí, un par de cosas para terminar. ¿Qué es mentiroso? Que es su arma principal. Y la desmesura en la mentira, la desmesura en lo que cuenta, que tuvo una niñez horrible, que tuvo las parejas anteriores eran unas locas, etcétera, es la desmesura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa, que es un mito, que los psicópatas no aprenden. ¿No aprenden qué? No aprenden a convivir adecuadamente. En realidad, aprenden, se perfeccionan en su actuar maligno. Yo diría esto, no caigamos en el mito de no aprender. Sí, aprenden
aprenden en su actuar maligno. Ok, perfecto, doctor. Pues la verdad es que a veces no nos damos cuenta de estos puntos, como usted dice, y bueno, y también es importante lo que usted menciona, ¿no? Que aprenden y se perfeccionan cada vez más. Doctor, ¿se corre peligro al convivir con un perfil psicológico de este tipo, doctor? A ver, sí, por supuesto, y mucho. ¿Por qué? A ver, el psicópata, aunque sea cotidiano, es igual de psicópata que el asesino serial o el violador serial. Es una forma de personalidad. Tal vez no vayan a cometer ese tipo de delitos, porque saben que van a ir a la cárcel, saben perfectamente. Pero el daño es psicológico, la manipulación es psicológica, existe algo que se llama, y en esto por ahí van a reconocer ciertas personas que estén en esta situación, algo que se llama la defensa aloplástica. Jamás estas personas aceptan que tienen la culpa de nada. Su egolatría no se lo permite, y para justificarse, lo que hacen es lo que Marietán dio a llamar la defensa aloplástica. Dan vuelta las situaciones. También se conoce a veces como gaslighting o esas cosas, pero dar vuelta a la situación es que el otro termina teniendo la culpa de lo que él hizo y lo que él provocó, y le hace sentir al otro esta culpa, y el otro, en general la víctima, como es culpógeno, se la cree. ¿Por qué? Porque el psicópata es extraordinariamente manipulador. Y si es extremadamente manipulador, nos hace hacer cosas que no quisiéramos. Otro dato, jamás hubiese hecho algo de esta magnitud, y sin embargo él me lo hizo hacer. A ver, a fin de cuentas, es un vampiro energético en la parte emocional, y las personas terminan deprimidas o con problemas psiquiátricos varios, o hasta problemas dermatológicos, clínicos en general. Yo he conocido una persona que terminó con dos cánceres por la acción de... O sea, obviamente no lo podemos determinar a ciencia cierta absoluta, pero es evidente que terminó con esta problemática. Doctor, ¿existen psicópatas socialmente aceptados? A ver, depende que se entienda por socialmente aceptados. Socialmente se hacen aceptar. O sea, todo el mundo cree que son personas especiales, extraordinarios, madres de familia abnegados, padres que trabajan de sol a sol, etc. Y que además son simpáticos, divertidos, hacen bromas, etc. Pero por esencia misma el psicópata es desadaptado, porque está en otro mundo, está en otro nivel. Él es superior en su concepto y hace de los otros lo que él quiere. Es un depredador, en definitiva, ¿eh? Entonces, ojo, porque el depredador está agazapado y en cualquier momento ataca. Doctor, ¿y estas personas sufren? ¿Tienen algún remordimiento? ¿Sufren en su interior? No tienen empatía, no sufren. No sufren. A ver, podríamos extender un poquito la psicopatía a lo que dijo, cómo la describió el doctor Kurt Schneider a principios del siglo. Él los derivó en varios y decía, son personas que sufren y hacen sufrir. Ahora bien, esto ha adelantado un poco. Se imagina que la psiquiatría del siglo XXI ya no es la de principio del siglo XX, y la realidad es que
Tal vez haya algunos psicópatas que sufran, o sea, o desadaptados más específicamente. Ahora el psicópata el cotidiano, el que daña, no sufre, no siente culpa, y es más, tal es así que va a recurrir a la defensa aloplástica. Va a echar la culpa al otro, por no aceptar que él es culpable de nada. Claro, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Que ellos someten tanto a las personas con las que interactúan, que baja su autoestima y baja su salud mental, ¿no? También del acompañante. Perfectamente, es exactamente eso. Muy bien. Doctor, ¿cómo se puede, o más bien, sí, cómo se puede modificar o tratar las conductas negativas del psicópata, doctor? A ver, soldado que huye sirve para otra batalla. ¿Estamos de acuerdo? De esto hay que huir. De la misma manera que huiríamos de un violador serial o de un asesino serial, de estos hay que huir. De hecho, cuando se configura una pareja así y la víctima o complementaria, complementario, según el doctor Marietán, se separa, hay que exigir el contacto cero, porque vuelven a captar a la presa, es la presa, y es una forma de ser casi que diría una elección de vida, por lo tanto, no puede ser tratado, no quiere ser tratado, porque además no se reconoce como psicópata, no sabe que es psicópata, y la condición básica para hacerse tratar de algo es reconocer que uno está enfermo. Eso es así. Doctor, bueno, pues la última pregunta sería, ¿podemos aprender algo de estos psicópatas, doctor? Podemos aprender lo que es la maldad, lo que nosotros podríamos llamar las malas personas. Podemos aprender a defendernos, debemos aprender a defendernos de ellos, porque sabemos que tarde o temprano, habiendo tal cantidad, nos vamos a enfrentar a alguno de ellos. O sea, no aprendemos nada en lo positivo, sino defendernos. Entonces, yo invito a que la gente se informe de esto de alguna manera. Tienen a alguien allá en México que se llama Tabata López, creo, que habla del narcisismo, que ha hablado con Marietán también. Es muy acertada, tiene un abordaje apenas un poquito diferente sobre esto del narcisismo, pero hay que ver videos de descripciones, hay que leer sobre esto, porque esto puede pasar, digamos, el nivel de una familia, y pasa muy frecuente. Ahora, también pasa en el trabajo. Muy a menudo tenemos el famoso mobbing, y muy generalmente está dado por este tipo de personajes que, como son muy hábiles, van a ascender más rápido que los demás. Y una vez que ascendieron y que ganaron la confianza de los jefes, someten a los que están por debajo de ellos. Entonces tenemos que saber defendernos. Y vuelvo a repetir, digamos, la manera de defendernos es: soldado que huye sirve para otra batalla. Contacto cero. Contacto cero, contacto cero. Perfecto, doctor. Doctor, ¿cómo identificar a estos psicópatas en el trabajo, por ejemplo? A ver, generalmente es muy difícil identificarlos, pero cuando una persona se muestra demasiado obsequiosa,
y luego uno detecta que le hizo hacer algo al otro o actuó a través de una intermedia persona, o empieza algún tipo de injusticia o de desatención. A ver, al principio es sobreatención. ¿Para qué? Para captar. Y después, poco a poco, se va demostrando la desatención, sobre todo para los niveles más bajos, o sea, los que están por debajo de él, o ella, también es muy frecuente en mujeres, no lo olvidemos. Es difícil, y sobre todo lo que yo diría es tenerle, o hacerle, a ver, nuestra intuición tiene que jugar acá. Hay algo de esto que no me gustó. Y una vez que pasó esto, observar estas cosas. Es extremadamente obsequioso, hacia arriba, quiere hacerse ver bien. ¿Cómo tiene la mirada? La mirada, generalmente, nosotros tenemos una mirada que aproximadamente guardamos un contacto visual del 60% del tiempo con el otro. Si la mirada es demasiado rehuyente, ojo, se nos tienen que prender las antenas. O si la mirada es demasiado sostenida, más del 90% del tiempo, cuidado, son signitos así, que eso los van a aprender a conocer si miran estos videos. Pueden mirar también a Iñaki Piñuel, Vicente Garrido en España. Todos estos dan los rasgos principales, ¿no es cierto? Buenísimo, doctor, los vamos a revisar también. Y también, bueno, también tiene ya usted videos también en Top Doctors, los invitamos a ver sus videos, como qué es la depresión, vi algunos videos también que subió. Y bueno, doctor, la depresión en tiempos de COVID también habló sobre ese tema. Y pues bueno, doctor, recuerden, con esto, bueno, ya finalizamos su entrevista, doctor. ¿Algo que quiera agregar de esto? La verdad es que yo quiero tratar de hacer una serie de cursos sobre este tema para concientizar a la gente en podcast de Spotify, que ya abrí un canal, y la idea sería, a ver, acá hay que concientizar. ¿Por qué? Porque para que no nos hagan daño, no nos hagan mobbing, no nos dañen en nuestras familias, no dañen a nuestros hijos, a sus propios hijos, que esto se ve muy frecuentemente también en los divorcios, en donde hay uno de los progenitores que secuestra a los hijos. Esto es un rasgo claramente psicopático. Entonces, yo, voy a tratar de hacer esto en podcast de Spotify, que a la gente le gusta escuchar, y recomiendo fundamentalmente verlo a Hugo Marietán, médico psiquiatra de la UBA también como yo, pero ya mucho más veterano y con 30 años de experiencia en el tema. Bueno, pues entonces los invitamos también a tener videoconsulta con el doctor Alejandro de Saizú, también ya sea por videoconsulta o por consulta presencial. El doctor está atendiendo y en la página de topdoctors.com.ar lo va a encontrar como Alejandro de Saizú. Muchas gracias por su tiempo, doctor Alejandro. Esperemos verlo en más videos y pues muchas gracias por esta entrevista, doctor. Muy bien, sí, ojalá. Nos veremos de vuelta. Claro que sí, doctor. Muchas gracias y cuídese Adiós. mucho. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego.